Desde las arenas del desierto egipcio hasta los majestuosos templos a orillas del Nilo, la mitología egipcia sigue cautivando al mundo con sus dioses misteriosos y sus historias fascinantes. Pero, ¿qué secretos se ocultan tras estas divinidades? ¿Es posible que la maldición de Tutankamón no sea solo un mito? Hoy exploraremos el intrigante universo de los dioses egipcios y descubriremos cómo una tumba desató el temor y la curiosidad en todo el mundo. ¿Adentrarte en este enigma milenario? En el principio de los tiempos, cuando todo era oscuridad y caos, las aguas primordiales del Nun dieron origen a Ra, el dios creador y señor del sol. Con su nacimiento, la luz iluminó el mundo, poniendo fin al desorden y estableciendo el equilibrio. Ra, con su inmenso poder, creó a Shu, el dios del aire, Ya Tefnut, la diosa de la humedad. De su unión nacieron Geb, el dios de la tierra, y Nut, la diosa del cielo, quienes juntos separaron el firmamento de los suelos para dar forma al cosmos tal como lo conocemos. Pero la historia de la creación no termina aquí. De esta primera generación divina surgieron otros dioses de gran poder y significado. Osiris, el bondadoso juez del inframundo, quien simbolizaba la vida después de la muerte y la renovación eterna. Isis, la protectora maternal y diosa de la magia, cuya devoción a su familia la convirtió en un símbolo de amor eterno. Y Anubis, el guardián de los muertos, encargado de guiar las almas en su viaje al más allá. Cada uno de ellos tenía un propósito único, en el intrincado equilibrio entre el caos y el orden. Para los antiguos egipcios, estas historias no eran simples mitos. Los dioses representaban las fuerzas vitales de la naturaleza, el flujo del Nilo, la fertilidad de la tierra y los ciclos de la vida y la muerte. Venerarlos significaba asegurar que el caos nunca prevaleciera. Sin embargo, tras estas divinidades se ocultaban secretos, sacrificios y misterios que los unían tanto a los humanos como al destino del mundo. Este es solo el inicio del viaje hacia los enigmas de la mitología egipcia. La historia de Horus y Seth es una de las más apasionantes de la mitología egipcia, una lucha épica entre el bien y el mal que marcó el destino del cosmos. Tras el cruel asesinato de Osiris, el dios del caos, Seth usurpó el trono de Egipto, sumiendo al mundo en el desorden. Isis, la esposa de Osiris, no solo lloró su pérdida, sino que con su poderosa magia reunió los fragmentos del cuerpo de su esposo y le devolvió la vida lo suficiente para concebir a Horus, el hijo destinado a vengar a su padre. Desde su nacimiento, Horus fue criado para enfrentarse a Seth y reclamar el trono que legítimamente le pertenece. Pero esta no sería una batalla sencilla. Las historias hablan de enfrentamientos titánicos que sacudieron tanto la tierra como el reino de los dioses. Una de las más icónicas relata cómo Seth arrancó el ojo de Horus durante una feroz lucha. Sin embargo, el dios Thoth, símbolo de la sabiduría y la magia, restauró el ojo, que desde entonces se convirtió en el poderoso amuleto conocido como el Ojo de Horus, un símbolo de protección y poder que sigue vigente hasta hoy. Tras años de conflicto, Horus finalmente derrotó a Seth y recuperó el trono de Egipto, restaurando el orden en el cosmos. Sin embargo, el caos no fue destruido por completo, pues los antiguos egipcios creían que incluso Seth, en su naturaleza caótica, era necesario para mantener el equilibrio universal. Este relato no solo narra una batalla épica, sino que también encierra profundas lecciones sobre la dualidad de la existencia, la necesidad del orden frente al caos. Tutankamón, el joven faraón cuyo reinado fue tan breve como enigmático, se convirtió en uno de los nombres más famosos de la historia gracias a un descubrimiento que cambiaría la arqueología para siempre. En 1922, el arqueólogo británico Howard Carter encontró su tumba intacta en el Valle de los Reyes, un hallazgo sin precedentes que reveló tesoros inimaginables. Pero junto con estos objetos majestuosos, surgió una leyenda que sigue fascinando al mundo: la maldición de los faraones. La tumba de Tutankamón estaba rodeada de inscripciones y advertencias que, según las creencias de la época, protegían a los difuntos de quienes osaran profanar su descanso eterno. Tras el descubrimiento, comenzó una circular historias sobre la muerte arrepentida de varios miembros del equipo de Carter. Entre las más conocidas está la de Lord Carnarvon,
el mecenas de la expedición, quien murió de forma misteriosa poco después de la apertura de la tumba. Aunque los científicos modernos han intentado desmentir estas historias, atribuyendo las muertes a infecciones o accidentes, la idea de una maldición sobrenatural sigue siendo irresistible para muchos. Los antiguos egipcios creían que la magia y las maldiciones eran reales, y el misterio que rodea a Tutankamón parece mantener vivo ese poder. ¿Qué esconde la tumba de este faraón más allá de su riqueza material? ¿Es la maldición un mito creado por el miedo? ¿O hay algo más que la ciencia aún no puede explicar? El enigma de Tutankamón sigue vivo, despertando preguntas que desafían la lógica y nos conectan con las creencias de una civilización. Desde el descubrimiento de la tumba de Tutankamón, las historias sobre la maldición de los faraones han desconcertado tanto a científicos como a historiadores. ¿Podrían los extraños eventos ocurridos después de la apertura de la tumba tener una explicación científica? ¿O hay algo más allá de lo que podemos entender? Los estudios modernos han revelado que las tumbas de los faraones, cerradas durante siglos, podrían contener peligros biológicos como moho tóxico y bacterias letales que podrían haber afectado a quienes entraron por primera vez. Estos microorganismos, alimentados por la humedad y los materiales orgánicos dentro de la tumba, pueden causar infecciones respiratorias graves, lo que explicaría algunas de las muertes misteriosas del equipo de Howard Carter. Sin embargo, las teorías científicas no han sido suficientes para disipar el aura sobrenatural que rodea a Tutankamón. Las inscripciones en las paredes de las tumbas, que advertían de terribles castigos para los intrusos, alimentaron la imaginación popular y dieron vida a la idea de una maldición real. Incluso hoy, algunos creen que la energía espiritual de los faraones podría estar detrás de estos eventos inexplicables. La ciencia y la superstición parecen enfrentarse en esta historia, pero ambas comparten un punto en común: la fascinación por los misterios del pasado. ¿Es posible que las creencias antiguas contengan una verdad que aún no comprendemos por completo? ¿O quizás la maldición sea solo un recordatorio del respeto que debemos a una civilización que dominó los secretos de la vida y la muerte? Aunque los dioses y faraones del antiguo Egipto vivieron hace miles de años, su legado sigue más vivo que nunca. La mitología egipcia no solo dejó su huella en las antiguas pirámides o templos, sino que también ha influido profundamente en nuestra cultura moderna, desde el arte hasta el entretenimiento. En la literatura, personajes como Isis, Osiris y Anubis han sido reinterpretados en novelas, cómics y obras de teatro, representando la lucha entre el bien y el mal, la vida y la muerte. En el cine, películas como La momia o Dioses de Egipto han capturado la imaginación de millones, mezclando los relatos antiguos con efectos visuales modernos. Incluso los videojuegos, como Assassin's Creed, Origins, permiten a los jugadores explorar el mundo egipcio y sumergirse en su rica mitología. Pero la influencia no termina ahí. Los símbolos egipcios, como el ojo de Horus o el Ankh, siguen siendo usados como amuletos de protección y espiritualidad en la actualidad. Además, las prácticas funerarias del antiguo Egipto han inspirado investigaciones modernas sobre preservación y momificación. La fascinación por Egipto también ha influido en el diseño arquitectónico, la moda y la música, donde artistas contemporáneos se encuentran inspirados en los patrones y la estética de esta cultura. ¿Por qué seguimos tan intrigados por la mitología egipcia? Quizás porque nos conecta con preguntas eternas sobre la vida, la muerte y lo que hay más allá. Este legado inmortal nos recuerda que las historias de los dioses egipcios no son solo relatos del pasado. La mitología egipcia, con sus dioses, misterios y leyendas, no solo nos cuenta historias del pasado, sino que también nos conecta con preguntas universales que siguen siendo relevantes hoy. El equilibrio entre el caos y el orden, la búsqueda de la inmortalidad, y el significado de la vida y la muerte. Hemos explorado los orígenes de los dioses, las épicas batallas por el poder, la intrigante maldición de Tutankamón y el impacto de esta antigua civilización en nuestra cultura moderna. Pero,
Estos relatos son solo una pequeña parte del vasto universo que los egipcios dejaron como legado. Si esta historia te ha fascinado tanto como a nosotros, no olvides dejar tu opinión en los comentarios y compartir este video con quienes también aman los misterios del pasado. Recuerda, en Troscobos continuaremos explorando el mundo de la mitología, la historia y las grandes batallas que dieron forma a la humanidad. Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón de Egipto. Nos vemos en el próximo vídeo.